Buenas noches, ingeniero. Bueno, soy Alejandro Barja. Le digo buenas noches porque yo estoy grabando este video en la noche. Es que recién acabo de hacer mi proyecto y le voy a explicar lo que es mi proyecto final ya terminado, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el tema de los diagramas de clases y le voy a explicar la razón de cada una de las de mis tablas que hice, ¿no? Muy bien. Este es el diagrama final que realicé sobre mi proyecto, el cual era un parqueo. Es decir, un parqueo que lo que va a hacer es permitir que cada vehículo que entre sea registrado por un usuario. En total en la empresa van a haber dos usuarios y le voy a explicar las relaciones o el porqué, mejor dicho, de las relaciones que acabo de hacer. Primero, tenemos una superclase, la cual es la superclase persona. Esta persona va a tener los siguientes atributos: un carnet, un nombre, un apellido, un teléfono y una dirección. Entonces, esta superclase va a ser la que le va a heredar estos cinco atributos a lo que es la clase vehículo. Si podemos revisar aquí, tenemos lo que es el nombre, apellido, teléfono, tipo de vehículo y dirección. Esto es porque, como usted me había dicho, teníamos que relacionar, en vez de hacer una tabla que sea cliente y otra que sea vehículo y relacionar ambas tablas, podíamos hacer una sola, la cual es vehículo, que ya va a contener todos estos datos, ¿no? Entonces le hereda esos cinco atributos y a su vez esta tabla vehículo tiene sus propios atributos, el cual es la placa del vehículo, el tipo de vehículo, la fecha en la que ingresa el vehículo, la hora de entrada, la hora de salida. Muy bien. Además de esto, este vehículo hereda sus datos a lo que es el comprobante. ¿Esto por qué? Porque el comprobante, eh, lo que siempre tiene el ticket son datos personales. Datos personales y también el registro de la hora, el monto a pagar, etcétera. Por tanto, hereda los datos de vehículo, que llegaría a ser su superclase, y por ende también hereda los datos de persona, ya que persona le otorga a vehículo sus atributos por ser su clase padre. Entonces, comprobante, además de heredar los datos de vehículo y de persona en forma de herencia, tiene sus propios atributos, el cual es el código del comprobante, que más allá le vamos a llamar número de factura, y también el valor, ¿no?, de lo que se tiene que cancelar. Tiene una relación de uno a uno con lo que es tarifa. Esto porque un comprobante tiene una tarifa. Es decir, tarifa no puede tener un comprobante no puede tener varias tarifas, porque la tarifa que se hace es por un vehículo. Entonces tiene una relación de uno a uno con lo que es tarifa, y tarifa no tiene tipo de herencia con ninguna tabla, y tiene además lo que son sus propios atributos: un código de tarifa, un tipo de tarifa y de acuerdo al tipo de vehículo, ¿no?, que se va a manejar. Tiene una relación de uno a uno con vehículo porque cliente que ingresa al garaje genera una tarifa. Es decir, un cliente no puede generar varias tarifas salvo que vuelva a ingresar, ¿no? Por tanto, la relación es uno a uno. Luego tenemos lo que es la tabla empleado, que son las personas que se van a encargar de lo que es la gestión del garaje. Empleado tiene una relación de composición con vehículo por la siguiente razón. Como me había explicado, yo no sabía lo que realmente hacía un usuario. En un empleado puede gestionar varios clientes, varios vehículos, por tanto la relación es de uno a muchos. A su vez tiene una relación también con lo que es una relación de herencia de la clase persona, porque un empleado tiene datos personales, tiene carnet, tiene nombre, tiene apellido, tiene teléfono y dirección, que es lo que hereda de nuestra clase, de nuestra tabla persona, ¿no?, que llegaría a ser su superclase. Y tiene una relación de uno a muchos con comprobante. ¿Por qué? Porque un empleado, al gestionar el garaje, puede imprimir muchos comprobantes, puede tener varios vehículos y por ende puede generar muchos comprobantes, muchos tickets, ¿no? Eso sería en cuanto al diagrama. Vamos a ver lo que es el programa. Primero vamos a ver lo que es su funcionamiento. Vamos a esperar que cargue.
Muy bien. Bueno, tenemos un pequeño login, que este login no lo puse en el tema de las clases porque es un añadido que yo le di a mi programa, ¿no? Y la razón de tener el login es porque antes de que hiciéramos la prepresentación, cuando usted me dio las correcciones, yo decía que el usuario tenía que tener algún tipo de trabajo, ¿no? Hacer algo en el garaje. Y no entendía cuál era realmente lo que tenía que hacer. Entonces lo que hice, según lo que creí en ese momento, era que bueno, podía tener un administrador y una de sus funciones podía ser cambiar los datos, la contraseña y demás. Entonces vamos a ingresar a lo que es con nuestro login y tenemos lo que es el menú. Un menú sencillo con simplemente que nos va a dirigir con dos botones, uno que nos va a llevar a lo que es gestión, que es donde vamos a hacer la gestión de los vehículos, tanto el ingreso, el registro, los comprobantes y demás, y lo que es usuario, ¿no? Usuario donde se va a poder editar lo que respecta a los trabajadores del parqueo, es decir, sus datos, ya que hereda de la clase persona los datos personales y tiene sus propios atributos también. Y vamos a empezar viendo lo que es la ventana usuario. Entonces hacemos clic en usuario. En usuario tenemos, como se puede ver a simple vista, lo que son los atributos de la superclase persona. Por tanto, aquí podemos modificar lo que son los datos personales del usuario. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ingresar un carnet. Muy bien. Entonces yo al poner en mi text label lo que son en mi text field, perdón, lo que son los datos, cuando yo le dé al botón guardar, esto va a hacer que se guarde en un vector. Entonces si yo limpio y quiero buscar esos datos del usuario, primero me va a pedir, en caso de que no haya ingresado nada, que ingrese un número de carnet, ya que el número de carnet va a servir como nuestro punto desde donde se va a buscar en el vector los datos que hemos almacenado. Entonces si yo pongo el número de carnet que es, me van a aparecer, a ver un momento por favor. Ya es porque ingresé con 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El registro. Entonces si pongo el registro que puse como carnet, me va a ingresar todos los datos que guardé en el vector. De esta manera podemos ver que efectivamente se están guardando los datos del usuario en un vector, y al momento que yo le diga limpiar también, este botón lo que me va a hacer vaciarme todos los text field, es decir, poner las cadenas vacías. También lo que podemos hacer aquí es cambiar la contraseña de nuestro login. Esto es algo un poco más simbólico, ¿no? La razón de esto es que como estamos almacenando en un vector, al yo cerrar la ventana, automáticamente todos los datos que ponga se van a borrar. Por ende no tendría sentido aquí hacer una conexión directa a lo que es el login, sino que es simplemente una representación de cómo funcionaría. Entonces, si yo le doy al botón cerrar, lo que va a hacer va a cerrarme esta ventana, pero me va a mantener el menú abierto. Esto es a través de una función que es dispose, que me cierra la ventana actual. Ahora, si nos vamos a gestión, aquí tenemos la parte más complicada de lo que es el formulario, y es la más importante también, porque aquí vamos a registrar los vehículos. De igual manera, como vemos a simple vista, tenemos lo que son los atributos de la superclase persona, es decir, el carnet, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. Y además los atributos propios de lo que son vehículo, ¿no? Que llegaría a ser cliente. Entonces, si yo registro, por ahí también hay que aclarar que estos datos se guardan en un vector. Entonces, si yo registro datos, aquí vamos a ver. Entonces, los campos que tenemos en nuestros text field aquí son datos principalmente de lo que es nuestra tabla cliente, que son la placa, la fecha de ingreso, el espacio que le vamos a asignar dentro de lo que es el parqueo. Y algo muy importante que hay que decir aquí es que podemos elegir cualquiera de los dos empleados que tenemos en la empresa
para que guarden los datos, ya que la relación de empleado era de uno a muchos. Por tanto, un empleado puede realizar varios registros. Por decir, si yo quiero que lo guarde el empleado 2, él me va a pedir una contraseña de empleado, que si por decir yo la pongo de forma incorrecta, me va a decir que la contraseña no es la correcta y se va a salir de lo que era el login que teníamos de empleado 1, ¿no? Entonces, si yo quiero iniciar en el empleado 2 y le pongo la contraseña que es, él sí me va a dejar ingresar. Cambiamos a usuario 2 y ya podemos hacer el registro con lo que es empleado 2, ¿no? El registro en este caso, este que estamos anotando a través de los text field. Ahora, si yo le doy guardar, me dice que se agregaron correctamente los datos. Vamos a limpiar lo que es el tema de nuestra interfaz, que funciona de la misma manera, poniendo lo que son las cadenas vacías, y vamos a buscar esos datos que habíamos registrado recientemente. En caso que no le ponga nada, me va a pedir que ponga un número de carnet, ya que nuestro número de carnet funciona como ID, que busca dentro del vector lo que queremos encontrar. Y si yo pongo lo que es el carnet que acabo de ingresar, me va a aparecer todos los datos que había ingresado recientemente, ¿no? Ahora, lo que yo quiero hacer es retirar el vehículo. Quiero retirar el vehículo y quiero saber cuánto tengo que pagar por el tiempo que ha estado el vehículo en mi garaje. Entonces lo que hago es le doy al botón retirar y lo que me va a pedir es una cantidad de horas que el vehículo ha estado estacionado en el garaje. Este está directamente relacionado a lo que es nuestra clase tarifa, que es la que va a determinar a través de un método cuánto es lo que tenemos que pagar. Por tanto, yo le digo, ha estado 5 horas el vehículo en mi garaje y le doy OK. Me dice que el total a pagar son 30 bolivianos. Esto lo voy a explicar después, cómo es que determina esto en función del tiempo. Le doy OK y me dice que está imprimiéndose el comprobante. Entonces, si yo me voy a lo que es la carpeta de mi proyecto, a ver un momento. Aquí podemos ver que el registro efectivamente se ha imprimido. Vamos a hacer esto. Ok. Entonces, si yo abro este registro en PDF, vamos a ver que son los mismos datos que acabo de ingresar a lo que es lo que acabo de ingresar en mi programa, ¿no? Como podemos ver, un comprobante cliente con el número de factura registrado por el empleado 2, que fue del que iniciamos su sesión, el nombre de que ingresamos, la placa, la fecha de ingreso, el espacio asignado, el modelo del vehículo, el total a cancelar y además una pequeña nota que nos dice, de acuerdo al tiempo que va a estar el vehículo estacionado, cuánto tiene que pagar. Entonces, si yo agrego otros datos aquí, vamos a limpiar estos datos y agrego un dato cualquiera, digamos, no sé, a ver. Entonces, si yo agrego estos datos y retiro después el vehículo, de igual manera se me va a generar lo que es otro PDF. Entonces, lo que le voy a dar son las horas, ¿no? En este caso le voy a poner menos, le voy a poner 2 horas. Como vamos a ver, de acuerdo al tiempo que el vehículo se encuentra en el garaje, nos determina el monto a cancelar. Entonces, el total a pagar aquí es 10 bolivianos. Imprimiendo el comprobante. Y como podemos ver, se nos ha creado efectivamente el comprobante que tiene los datos que hemos ingresado, además de un número de factura que es distinto al anterior. Esto porque es un método random de math, ¿no? Que genera números de acuerdo a una cantidad de dígitos que le demos. Y con el empleado 2, los datos que hemos ingresado y el monto a cancelar, que es 10 bolivianos. Como ha estado 2 horas, 10 bolivianos, ¿no? En el caso anterior, como ha estado más de 2 horas, de 3 a 5 horas, tiene lo que son 30 bolivianos que cancelar, ¿no? Entonces podemos ver que el programa funciona correctamente, imprime lo que es los comprobantes y funciona bien en todos sus aspectos, ¿no? Si yo quiero iniciar en el empleado 1, tiene su propia contraseña también, la cual es admin.
Y ya estamos con el empleado 1 y se van a registrar los datos con lo que es el empleado 1. Ahora, si yo quiero buscar un registro que no existe en mi programa, también me va a salir una advertencia de que no está registrándose, ¿no? A ver, aquí hay un problema. Bueno, no está saliendo, pero tendría que salir aquí un input que me diga que el código no existe. Eso sería en cuanto a lo que es el funcionamiento del programa, ¿no? Y aquí salir que simplemente es una herramienta Dispose nada más. Entonces vamos a ver lo que son las clases una por una para ver cómo se ha ido creando esto y cuál es la funcionalidad que le otorga cada uno al funcionamiento global del programa. Vamos a empezar con la superclase persona, que es la clase más importante, ya que esta le hereda clases, le hereda atributos a lo que son la clase cliente, la clase usuario y también la clase comprobante a través de cliente. Entonces la clase persona cuenta con los siguientes atributos, que son los que hemos visto en nuestros text field: el carnet, el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección. Además cuenta con un constructor con argumentos, el cual nos va a servir después a la hora de llamar a las clases en lo que es nuestra interfaz gráfica, y vamos a usar estos atributos. Y también lo que son los get and set, ¿no? Que me van a permitir lo que es acceder de manera pública a lo que son mis atributos. Eso en lo que es la clase persona, la clase padre se puede decir. Vamos a ingresar con la clase usuario, que es nuestra clase que está relacionada a los trabajadores. Esta clase es un extend de la clase persona, ya que hereda sus atributos nombre, dirección, teléfono, apellido, etcétera, carnet. Y además tiene sus propios atributos, el cual es el cargo que desempeñan los usuarios en lo que es la empresa. Y además guarda un vector, lo que son la clase cliente y comprobante. ¿Esto por qué? Porque un usuario puede registrar varios clientes. Es una relación de uno a muchos. Y también un usuario puede realizar muchos comprobantes, ¿no? Por eso es que lo guarda un vector. De igual manera en nuestro constructor con argumentos se inicializan lo que son nuestros atributos que tenemos, más los atributos de la superclase eh, persona, a través de este método que es super, ¿no? Mejor dicho, de este parámetro o de esta función. Y también inicializamos lo que son nuestros get and set para poder, getter y setter, para poder acceder de manera pública a los atributos. Vamos a ingresar con lo que es la clase cliente. Esta clase también es un extend de la clase persona, ya que de igual manera hereda sus atributos: el nombre, la dirección, el teléfono, el carnet, esos 5 atributos. Y además tiene sus atributos propios, ¿no? Los cuales son la placa, el tipo de vehículo, la fecha de ingreso y asignar espacio. Esto es lo que veíamos en lo que era el text field, ¿no? De lo que era la gestión del parqueo. Lo que es el constructor también tiene instancia lo que son sus propios, o mejor dicho, inicializa lo que son sus propios atributos, y además trae los que son de la clase persona a través de lo que es nuestro comando super, ¿no? Aquí podemos ver, estos son los atributos de la superclase persona, y de igual manera hacemos lo que es la inicialización de los getter and setter. Vamos a ver lo que es la clase comprobante. Esta clase comprobante es un extend de la clase cliente, es decir, además de recibir los atributos de la clase cliente, recibe los atributos de la clase persona, ya que persona es la clase padre de cliente. Por ende, entonces, además, claro, obviamente tiene su hora de salida, de comprobante, y en lo que es nuestro constructor con métodos, inicializa su propio atributo, la hora de salida, pero además trae lo que son todos los atributos de lo que es la clase cliente, ¿no? Carnet, nombre, apellido, teléfono, dirección. En este caso, nombre, apellido, teléfono, dirección y carnet, que son de la superclase persona. Y placa, tipo de vehículo, fecha de ingreso y asignar espacio, que son de la clase cliente, que es la que le hereda sus atributos. Ahora, lo que es la clase tarifa. La clase tarifa no tiene relación de herencia con ninguna otra clase y tiene lo que es su propio atributo, el cual es el tipo de vehículo.
Entonces, lo que hace esta clase tarifa es básicamente hacerme el cálculo de acuerdo a cuántas horas se ha quedado el vehículo en el garaje para yo determinar el monto que tiene que cancelar. Eso lo hace a través de este método sencillo que es cálculo y me dice si es menor que 2 horas, retorname 10. Si es menor que 5 horas, retorname 30 y si es mayor que todo eso, son 50 bolivianos. Esto lo vamos a llamar después en lo que es la interfaz, ¿no? De igual manera, inicializamos los getter and setter para poder acceder de manera pública a sus atributos. Ahora vamos a ver lo que es la parte gráfica. Muy bien, primero en lo que es el tema del menú. Aquí no tenemos mucho código de lo cual explicar, pero sí algo muy interesante que es las librerías que estoy utilizando aquí, ¿no? El RSS Scale Label, que permite que estos son labels comunes, de acuerdo a su tamaño pueda adaptar una imagen, que si bien no se ve en la vista previa, pero al momento de ejecutar el programa, sí realiza, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí está. Una vez que ya importamos en la librería lo que es esta librería descargada de internet, de esta manera la podemos inicializar. Le decimos a qué label, en este caso el label ha sido renombrado usuario, a cuál hacemos referencia y la ubicación de nuestras imágenes. Todas nuestras imágenes se encuentran en la carpeta src de lo que es el proyecto, ¿no? Esto porque es mejor de esa manera tener todo organizado para en caso de que yo quiera acceder a ellas pueda tener más fácil para poder buscar, ¿no? Y también previsualizar y demás. Lo mismo hace con el otro label, solo que le renombramos como cliente y extrae las imágenes de esta carpeta, ¿no? Que son todos PNG. Ahora, respecto a lo que son los botones, en el botón gestión lo único que hace es eh, construirme el objeto, guardarme en lo que es una variable red, lo que es la clase usuario, esta clase usuario que es de interfaz. Y lo único que me dice es que si yo hago clic a este botón, set visible sea true, es decir, que, que me sea visible, ¿no? Que me abra esa clase. Eso es lo que hace. Entonces, si yo le doy a lo que es salir, simplemente lo que hace es cerrarme el programa totalmente. A diferencia de las ventanas que vamos a ver después, que se puede cerrar esa ventana mientras se mantiene abierto el menú. En este caso, si cierro la ventana, se cierra totalmente el programa. De aquí es prácticamente lo mismo en el otro botón que hicimos en la parte de arriba para poder ingresar, con la única diferencia es que hacemos referencia a la clase cliente, ¿no? En vez de la clase usuario. De igual manera, si es visible, le ponemos verdadero, por tanto nos va a abrir la ventana que le estamos pidiendo. Vamos a ver lo que es la clase usuario. Aquí de igual manera estamos utilizando nuestra misma librería, la cual es la RS Scale Label, que permite que a los labels le ingresemos imágenes y de acuerdo a su tamaño se adapten, ¿no? Ahora, en la cuestión de lo que es el funcionamiento, tenemos que decir que estamos almacenando en un vector. Entonces definimos una variable, una variable de tipo estático. Esta variable lo que va a hacer va a permitir guardarme la cantidad de registros que va a tener o la cantidad de espacios que va a tener el vector. En este caso son dos, simplemente es un empleado 1 y 2, ¿no? Por tanto solo son dos espacios que le vamos a dar. Un contador que lo que va a hacer cada vez que yo vaya agregando datos de un empleado, el contador va a ir sumándose en 1. Por tanto, cuando el contador sea igual a 2, ya no me va a permitir meter más usuarios. Y lo que hacemos es generar el objeto usuario de la clase usuario, a la cual le agregamos en el vector la cantidad de registros, ¿no? Entonces, primero le decimos que esté en nulo. Aquí, para lo que son las imágenes con los labels, aplicamos lo mismo que antes. Nuestra librería RSS Scale Label y bueno, nuestras imágenes que están guardadas también aquí en la carpeta imágenes en src, ¿no? Este set localization relative es simplemente para que al aparecer la ventana me salga al medio de la pantalla. Ahora vamos a ver cómo funciona los distintos botones, su comportamiento.
El botón limpiar lo que hace es simplemente ponerme en blanco todos los text field, para que de este modo todo lo que he escrito se borre, ¿no? Se quede prácticamente en blanco. Eso simplemente hace el botón limpiar. El botón cerrar lo que hace es cerrarme esta ventana a través de esta función dispose, más no lo que es el programa entero, porque como vimos era otra función para cerrar todo el programa. Esto porque puedo estar cambiando de ventanas constantemente. Si no necesito y quiero irme a la gestión, no tengo necesidad de cerrar todo el programa, por eso utilizo dispose. Luego el botón guardar, este es el botón donde vamos a almacenar los datos en el vector. Entonces, ¿de qué manera funciona esto? Teníamos un contador inicializado en la parte de arriba y le pregunto, ¿el valor que tiene el contador es menor a la dimensión del vector usuario? En caso que sea así, guardame en variables y dales un formato todo lo que yo ingrese a lo que son los text labels, ¿no? O sea, las cajas de texto. Por tanto, si yo ingreso el carnet, que me va a ingresar como string, tengo que convertirlo sí o sí a tipo numérico, porque después este va a ser el valor que voy a utilizar para buscar lo que es los datos guardados en el vector. Esto hacemos con todos los datos de acuerdo al formato que ingrese. Por ejemplo, un nombre tiene que ser un string y lo vamos guardando en diferentes variables. Finalmente lo que hacemos es, y también aquí, ¿no? Recordando que usuario tiene clientes porque almacena muchos, y también comprobantes porque para almacenar muchos sí o sí hay que inicializarlo como vector. Entonces llamamos a lo que es a través de un objeto us, llamamos a lo que es su constructor, y el constructor me pide para funcionar ciertos parámetros, ¿no? Que son los que tiene y que necesariamente tengo que devolverle esos parámetros. Entonces todas las variables que hemos ingresado aquí nos sirven como parámetros para lo que es el constructor. Por tanto, tenemos cargo, tenemos clientes, tenemos comprobante, tenemos carnet, nombre, apellido, etcétera. Y lo que me dice es, guardame este objeto en la posición que se encuentre el contador dentro del vector. Y al contador sumale 1, es decir, hemos llenado datos recientemente, por tanto ya tenemos un registro en lo que es el contador, y que sume eso, ¿no? Para que tenga un límite también. Una vez que se hayan guardado los datos, que me salga un JOptionPane, que simplemente es un mensaje en la pantalla y que me diga que los datos han sido actualizados correctamente. En caso contrario, que me diga que el límite de personal ha sido alcanzado. Eso es en lo que es respecta al botón guardar. Ahora vamos a ver lo que es el botón ver. El botón ver lo que me hace es buscar dentro del vector la relación que haya en lo que yo ingrese como carnet, que es lo que hemos dicho que nos iba a funcionar como ID, ¿no? Para buscar los datos. Entonces le pregunto, lo que he ingresado en el ID tiene algún valor, es decir, tiene números, tiene datos. En caso de que no tenga nada, de que esté en cero, lo que hago es pedirle esos datos al usuario. Le digo, ingresame datos a través del OptionPageShowInput dialog, que me digite un número de carnet para que yo con eso pueda buscar lo que son los datos. Si no me ingresa, el programa se retorna y ahí culmina, ¿no? En caso de que sí me ingrese los datos, tengo que declarar una variable, en este caso j, que me va a servir como índice, y un boolean que va a ser el que verifique, ¿no? Si hay datos, no hay datos. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es preguntarle si el índice primero es menor al contador, es decir, menor a los espacios que tiene el vector, y si nuestro verificador inicia en false. Como le dimos aquí, efectivamente inicia en false. Por tanto, me dice que en caso que sea así, el vector usuario que me busque en la posición j, es decir, de lo que está dentro del vector, quiero que me encuentre lo que esté en la misma posición que nuestra variable que acabamos de declarar, que nuestro índice. Y en caso que sí encuentre algo que tenga relación y sea lo mismo que es lo que dice nuestro ID2, el verificador que se me cambie de falso a verdadero. Por tanto, en caso de que no sea así,
Sumale un valor al índice y continúame buscando dentro del vector. Si en el índice 1 no me encuentras datos, pásame al índice 2, al índice 3, así hasta que me encuentre. En caso que me encuentre y que lo que encuentre sea igual a lo que ingresado en ID2, el verificador se me cambia automáticamente a true, ¿no? Que es lo que le estamos diciendo aquí. Y si se cumple que el verificador es true, entonces tráeme lo que se encuentra en esa posición del vector y guárdamelo a través del sectext en lo que son las cajas de texto, nombre, apellido y demás. Guárdame lo que se encuentra dentro de esa posición del vector en estas cajas de texto. Y en caso de que no exista ningún registro de nada, lo que tendría que salirme es que no se encontró el usuario, ¿no? Que era lo que hace rato no me salía, pero que funciona realmente y eso es lo que tiene que hacer. Eso sería en cuanto a lo que es nuestra interfaz de lo que es usuario, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el cliente, que es donde está la parte más compleja de todo el programa. Bueno, ingeniero, tuve que hacer una pequeña pausa. El problema es que estoy un poco mal de mi garganta, pero voy a continuar explicándole lo que era ahora en la cuestión de mi interfaz, la parte más difícil de mi programa, que es la que hace el registro, la búsqueda y demás. Perdón, vamos a empezar entonces con lo que es la clase cliente, la interfaz gráfica cliente. Esta clase cliente como función primero tiene lo que es guardar los datos del cliente que ingresemos a través de nuestras cajas de texto. También tiene como función buscar los datos guardados en un vector, retirar los vehículos que se encuentren dentro del garaje y limpiar lo que son las cajas de texto. Vamos a ver cómo es la función de cada uno de los botones. Vamos a empezar desde lo más sencillo, que es cerrar. Cerrar simplemente lo que hace es un dispose. El dispose lo que hace es cerrarme esta ventana, no cerrarme el programa entero, pero sí la ventana. Esto con el fin de que si yo quiero seguir verificando datos, registrando más usuarios o lo que necesite hacer, no se me cierre todo el programa y simplemente se me cierre la ventana. Vamos a seguir con lo que es el botón limpiar. El botón limpiar lo que hace es ponerme en blanco cada una de las cajas de texto para que las cajas de texto, para que yo pueda ingresar nuevos datos y tener ya limpio todo, ¿no? Es decir, no tener datos para poder ingresar nuevos. Luego tenemos en cuestión de dificultad, se puede decir, lo que es guardar. Guardar funciona de la misma manera que las anteriores, que la anterior clase que había explicado, que era la clase usuario. De igual manera me guarda en un vector, de igual manera me inicializa una variable, me comprueba si el tamaño de la variable es menor a lo que es el tamaño del vector y a su vez me guarda en variables de acuerdo a los datos que yo vaya ingresando. Es decir, si yo necesito ingresar un tipo carnet, lo guardo en una variable de tipo int, lo convierto porque me ingresa de tipo string como si fuera texto plano a un tipo numérico y así sucesivamente de acuerdo a los datos que vaya necesitando. Este botón guardar lo que hace es funcionar de la misma manera que usuario, con la diferencia de que utilizamos el constructor de la clase cliente. La clase cliente lo que tiene son los siguientes atributos. Tiene los atributos de la superclase persona, que le hereda porque es una subclase de persona, y además cuenta con sus propios atributos, los cuales son la placa, el tipo de vehículo, la fecha de ingreso y asignar espacio. Entonces, me pide el constructor de la clase cliente que yo tengo que definir parámetros que vayan en relación a lo que tiene su constructor. Por tanto, con todos los datos que tenemos en nuestras cajas de texto, guardándolas en variables, podemos cumplir con eso que nos está pidiendo. Simplemente lo que hacemos ahora es guardar en la posición que se encuentre el contador estos datos y asignarle un espacio, es decir, de los 7 espacios que tiene, un momento por favor, de los 7 espacios que tiene mi clase, mi capacidad de garaje, que en el anterior eran 2, en el que vimos de usuario, ya estaríamos usando uno al momento de registrar un dato. Trabajamos de la misma manera que con la clase usuario, con la única diferencia de que aquí utilizamos lo que es la clase cliente. Ahora vamos a seguir en lo que respecta a nuestros botones
vamos a ver la opción buscar. De aquí seguimos trabajando con la clase cliente y esta clase cliente, de igual manera que en el anterior usuario, a través de esto y con los mismos métodos me permite verificar los datos almacenados en un sector del vector. Es decir, si el contador se encuentra en 0 y me almacena en la posición 0 del vector los datos que yo ingrese a través de mis cajas de texto, esto lo que va a hacer va a encontrarme. Primero lo que va a hacer a través de un índice es comprobarme si hay datos ahí y si esos datos son iguales a los que yo estoy ingresando en Carnet. ¿Por qué en Carnet? Porque habíamos definido que Carnet va a funcionar la caja Carnet como una especie de int, ¿no? De ID, es decir, va a ser nuestro identificador que nos va a permitir, de acuerdo a lo que necesitemos, a los registros que tengamos, comparar si son los mismos datos que ingresemos con los que se encuentran almacenados en el vector. Esos datos lo que van a hacer ahora es simplemente colocármelos en cada caja de texto que tengo en mi interfaz. Es decir, si en la posición 0 del vector tengo estos datos, que me los coloque en la parte de la interfaz por donde se introducen también los datos. En caso de que no haya ningún registro, que me otorgue un option pen que me diga que no se ha encontrado el registro. Ahora vamos a seguir con lo que es el botón retirar, el botón que tiene más funciones al mismo tiempo. Y quiero explicar un problema que tuve aquí. Bueno, la clase comprobante, como le había explicado antes, es una clase que hereda datos de la clase cliente. Y cliente a su vez hereda datos de la clase persona. Entonces, comprobante debería tener tanto los datos, los atributos de cliente como los atributos de persona. Por ende, en teoría tendría que trabajar en un solo vector con lo que es los datos de cliente. No pude hacer eso, así que decidí entonces crear su propio vector de lo que es la clase comprobante. Este vector de la clase comprobante, de la misma manera que cliente y de la misma manera que usuario, va a almacenar los datos en determinados en su propio vector. De la misma forma le vamos a asignar variables, que esas variables van a otorgar un tipo de dato de acuerdo a lo que ingrese y de acuerdo a lo que necesitemos, y lo vamos a almacenar en lo que es una variable utilizando lo que es su constructor. En este caso, como podemos ver, el constructor de la clase comprobante tiene tanto atributos de lo que es la clase persona como lo que es de la clase cliente, y su propio atributo, por supuesto. Entonces tenemos la clase comprobante, que al mismo tiempo que nosotros le damos retirar está guardando esos datos que se encuentran en la clase en las cajas de texto, perdón. Y a su vez el botón guardar, retirar, también lo que me hace es generar el PDF. ¿Cómo se genera el PDF? A través de un método que hemos definido que se llame generar. Este método está trabajando directamente con lo que es nuestra librería que acabamos de importar. A ver, un momento por favor. No, no es esto. Ok, un momento. Exactamente, aquí. Entonces, como habíamos visto antes y como le estaba explicando, estoy utilizando dos librerías externas bajadas de internet. Una que me permite lo que es modificar el tema de los labels para darle una interfaz de imagen a para que una imagen se pueda adecuar al tamaño de un label y hacerlo más bonito lo que es nuestra interfaz gráfica. Y esta librería que es la iText, la cual nos permite hacer que los datos que tengamos dentro de código podamos llevarlo a un PDF. Por supuesto, para generar eso tenemos que crear un método, el cual es este método generar. Le otorgamos como parámetro una variable de tipo string y lo que hacemos es comprobar. Comprobamos que no se encuentren vacíos las cajas de texto por donde ingresamos nuestros datos. No todas las cajas de texto, simplemente algunas, por ejemplo las más importantes, como son carnet, nombre, apellido, placa, tipo de vehículo y fecha
y fecha de ingreso. Entonces, si comprobamos que no se encuentran vacías estas cajas de texto, lo que hacemos es instanciar dentro de una variable archivo a la función floatString. Esta función lo que hace es que nos permite guardar archivos y con un nombre y un formato. Es decir, nosotros le otorgamos como nombre el parámetro con el que hemos definido nuestro método y como formato el punto PDF, que si le ponemos cualquier otro formato sí guardaría, pero que no sería visible ya que la librería está diseñada específicamente para PDF. Entonces, también lo que necesitamos para trabajar con esta librería es el cuerpo del documento. El cuerpo del documento es como el espacio de trabajo donde nosotros vamos a ir asignando nuestros párrafos y que necesariamente tiene que estar instanciado. Por tanto, lo guardamos en lo que es una variable documento. Finalmente, el PDF, que es el escritor de la librería, que necesita ambas variables que acabamos de crear para funcionar. Abrimos entonces el documento y creamos un nuevo párrafo. La forma de escribir este PDF es a través de párrafos. Lo otorgamos un nombre de variable y lo que hacemos es poner el título y en este caso darle un distintivo. Un distintivo porque el título del comprobante siempre tiene que ser diferente al cuerpo. Esto lo vemos en facturas, lo vemos en tickets, en varias cosas. Entonces el distintivo que va a tener este título es que va a tener un tamaño de letra distinto, en este caso 14, y que va a tener como característica que va a ser la letra negrita, ¿no? Diferente al resto. Entonces, una vez creado esto, lo que hacemos es agregarlo a nuestro párrafo y ya tendríamos lo que es el título escrito. Ahora necesitamos agregar las demás líneas para que nuestro PDF tenga los datos que nosotros le hemos agregado previamente a lo que es nuestro programa, nuestro vector. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que darle, y esto lo hice de forma como un poco opcional para que se vea un poco más vistoso, más como relacionado con lo que es la vida real. Le di lo que es, estoy utilizando una variable global que aquí mismo me está usando la función mat de Java y que permite con este random generar números aleatorios, ¿no? En este caso yo le digo de cuántas cifras va a ser como máximo el número y desde cuántas cifras va a empezar el número. En este caso el número como máximo puede tener 6 cifras y va a empezar de un número de 5 cifras. Entonces él me va a generar números al azar de acuerdo a cada vez que yo utilice a esta variable. Eso hacemos en esta parte y le ponemos como antesala a esos números los 3 ceros, que es como para darle un poco más de realismo, ¿no? Porque las facturas realmente son así, 3 ceros y después los números que siguen. Entonces ya tendríamos dos párrafos agregados al documento y tenemos que hacer lo demás, agregar las demás partes que tenemos registrados en nuestro vector. En este caso vamos a utilizar lo que es el vector comprobante. También podríamos usar el vector cliente, pero como hemos hecho que al momento de darle al botón retirar se guarde estos datos en el vector comprobante, sería lo correcto utilizar este vector porque es el que realmente hace la función de comprobante, ¿no? Es el que llama a la clase que tiene que realizar esa función. Por tanto, llamamos a lo que se encuentra dentro de ese registro del vector, de acuerdo en cada parte que se encuentre, por decir en el nombre, en el apellido, en la placa, y lo colocamos en un párrafo cada dato. Entonces, una vez que hayamos puesto eso, necesitamos al mismo tiempo calcular el monto a pagar para colocarlo en nuestro PDF. ¿Cómo hacemos este cálculo? Utilizamos lo que es nuestra clase tarifa. Nuestra clase tarifa tiene un método que nos permite determinar cuánto es lo que tenemos que cancelar en función a las horas que esté el vehículo en el garaje. Como habíamos visto antes cuando estábamos revisando las clases, lo que hacemos entonces es instanciar dentro de una variable a esta clase y le mandamos a través de otra variable lo que son texto, la cantidad de horas que yo determine que ha estado el vehículo en el garaje. Entonces obviamente lo tenemos que mandar de tipo numérico porque la clase funciona, el método es de tipo int y recibe numérico.
y lo que retorne tenemos que guardarlo en otra variable. Y esta variable simplemente lo que hacemos es agregarla al párrafo, por tanto ya nos hace el cálculo de las horas que del monto a cancelar en función de las horas. Finalmente, también le agregamos un pequeño mensaje que fue lo que vimos cuando revisé los PDFs, que al igual que tanto el título como los números generados por el Math Random, tiene un distintivo, en este caso que la letra es cursiva y que tiene un tamaño diferente, ¿no?, a lo que estábamos utilizando hasta el momento. Aquí está. Muy bien. Agregamos eso, por supuesto, a nuestro párrafo, y al mismo tiempo que yo, digamos, escriba dentro del PDF lo que es el monto a cancelar, quiero que también me le salga un mensaje para que el administrador que esté usando el sistema sepa cuánto tiene que cobrar al cliente. Por tanto, me lo manda un show mensaje diálogo, perdón, Option Pane, y me sale el monto a cancelar, que es lo que habíamos guardado en nuestra variable R. Finalmente nos sale otro JOptionPane que nos dice que se está imprimiendo el comprobante. Esto sería en el caso de que no estén vacíos los datos de nuestras cajas de texto. Pero si nuestras cajas de texto para yo construir el PDF están vacíos, me tiene que salir también un mensaje que me diga que tengo que llenar los registros, porque no puedo guardar un PDF vacío. Ahora, aquí estamos haciendo algo que es como un arreglo de forma local, se puede decir, porque no es como debería funcionar en realidad. Como habíamos visto en la relación de clases, teníamos que nuestra clase usuario tenía que registrar varios clientes, ya que teníamos una relación de composición. Por tanto, si yo ponía un usuario, él podía realizar varios y registrar varios clientes y también imprimir varios tickets. El problema con el que me encontré fue que no podía importar lo que son los datos de la interfaz usuario, ya que al estar almacenados en un vector, estos se pierden. Al momento de cerrar la ventana se pierden y por tanto no pueden ser reutilizados en esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy a hacer una solución de tipo local, que fue lo que hice aquí. Me creo un método que lo único que me hace es comprobar si muy bien. Tuve que ponerle un poco de pausa al video, lo que pasa es que estoy un poco enfermo y no puedo respirar bien. Y como le decía ingeniero, entonces tuve que hacer un arreglo de tipo local, debido a que como no puedo traer los datos desde la interfaz usuario, ya que están guardados en un vector, y quiero explicar un poco cómo es esta relación de clases, lo que hago es crearme un método local que me permita cambiar de usuario y que el usuario pueda hacer varios registros al mismo tiempo. Entonces me creo un método local que de nombre datos, que tenga los datos del usuario, su login y su contraseña, y al momento de que yo los meta a otro método que se llama elegir usuario, que me compruebe si los datos que tengo registrados son iguales a los que tengo que ingresar o a los que me pide que ingrese, y me permita cambiar de usuario de esta manera. Esta es una solución un poco eh, tramposa, se puede decir, porque lo que en realidad tenía que hacer era traer esos datos registrados en otra interfaz, pero como está en un vector, no había forma de que yo pueda relacionar ambos datos. Lo que quiero con esto es explicar el funcionamiento de la clase, el correcto funcionamiento, cómo debería ser que un usuario pueda registrar varios clientes. Eso es lo que quería hacer con esto, ¿no? Lo único que hace esto es comprobarme lo que yo ingreso a través del Option Pane, si es lo mismo que tengo registrado en mi método datos, de ambos usuarios, del usuario 1 y el usuario 2. Y bueno, eso sería en cuanto a mi programa. Vamos a ver una vez más cómo funciona. Como un breve resumen le voy a ir explicando, como lo que le explicaba en código, qué hace cada cosa, por qué reacciona así y cuál es la razón de ser de este diseño, ¿no?
Entonces teníamos nuestro menú con el cual nos permitía dirigirnos a cualquiera de las dos ventanas, gestión o usuario. En el caso de usuario tenía usuario su propio vector que me permitía registrar datos. Este usuario lo que hacía era registrarme los datos en su propio vector. Mi idea original era utilizar estos datos en lo que es mi otro formulario, pero por la cuestión de que son vectores y al cerrar yo esta ventana pierdo los datos, por eso es que lo hice de forma local en el otro formulario. Entonces si yo limpio los datos puedo ver que están almacenados en un vector. Como le dije, utilizamos nuestro carnet como si fuera un ID y nos trae absolutamente todos los datos que están almacenados en esa parte del vector. Si le doy limpiar se pone en blanco las cadenas y funciona bien. Ahora, en la parte de gestión podíamos elegir lo que era el empleado 1 y el empleado 2. Esto es un arreglo de tipo local que hice por la cuestión que le acabo de explicar, pero que funciona también bien, que trata de explicar un poco cómo debería ser el correcto funcionamiento. Si yo le doy empleado 2, él me pide su propia contraseña, con la cual ya ingreso a lo que es empleado 2, que simplemente me permite dejar el combo box en la posición que acabo de elegir. Voy a ingresar los datos. Entonces, aquí le voy a explicar un poco el tema de cómo estoy usando los vectores para que funcione el programa. Como podemos ver, ya estamos con el empleado 2. Si yo le pongo guardar los datos, se me guarda en el vector de la clase cliente. Es decir, si al momento de yo limpiar los datos y buscar esos datos, lo que me va a hacer utilizar lo que tengo guardado en el vector de la clase cliente. Ahora, como le explicaba también, en el botón retirar lo que hace al mismo tiempo que pedirme la cantidad de horas para guardarlo en el PDF, también guardarme en el vector de la clase comprobante. Al momento de yo apretar este botón se está guardando todos estos datos que aparecen aquí en las cajas de texto en lo que es el vector comprobante. Entonces si yo le pongo aquí la cantidad de horas, esto sí me funciona directo a mi clase tarifa, me calcula a través del método cálculo y me devuelve el total a cancelar. Al mismo tiempo que me lo muestra, me lo guarda en el PDF. Y si vemos el PDF, aquí está, tiene los datos correctos de acuerdo al funcionamiento, ¿no? Que es lo que queríamos explicar a través de este video. Podemos ver los distintivos del comprobante cliente. Todos estos datos están almacenados en este momento en el vector comprobante. Tenemos nuestra variable factura que está generando números random, como le dijimos, hasta máximo 6 cifras partiendo de 5. Tenemos nuestro distintivo, que es como la información del comprobante, y efectivamente el comprobante se está guardando también el total a cancelar y el nombre del empleado que está registrando, que ya como acabo de explicar es una variable de tipo local. Hasta aquí sería mi explicación, ingeniero. Espero que le haya gustado y bueno, que sea todo positivo. Que tenga un buen día. Hasta luego, ingeniero.